Ya llegaron la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigaciones del Instituto Mora. ¿Cómo está, doctora? Me da mucho gusto saludarla. Muy bien, Vicente, un saludo grande y ahí también estoy oyendo a Toñito, pues un abrazote. Gracias, doctora. Y ya llegó también Quique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura. Querido Quique, gracias por acompañarnos. No te escucho, mi querido Quique. No escucho a Quique, compañeros. Bueno, vamos a ver si lo tenemos. A ver si te escucho ahí, Quique. ¿Ahí me escuchas, Vicente? Ahí te escucho. Es que se movió aquí el micrófono con un cable. Te decía que un saludo a todos allá en Estados Unidos, a la doctora Leticia, un saludo también, estar aquí contigo una tarde, un día ya, día de martes aquí en Sin Censura. ¿Cómo están? Muy buenas todos. Muy contentos de saludarte, Quique. Doctora Leticia Calderón Chelius, a ver, tanto hablamos de migrantes y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, para mí, da un campanazo. Lo platicaba con Toño y con Ricardo Sevilla más temprano. Esto de un llamado a la comunidad mexicano-estadounidense para salir a defender a México y a los mexicanos, incluso para luchar por la reforma migratoria, y se compromete hasta a exhibir a los congresistas estadounidenses que no hagan lo que corresponde, que no muevan el tema migratorio o que voten en contra de esta reforma migratoria. Deme su opinión, doctora. Híjole, pues es un tema bien complejo, Vicente, porque mira, por un lado, el presidente pues obviamente está hablando en términos de política interna y lo que tiene que ver con mover a sus bases, porque también hay que entender que la comunidad mexicana, sobre todo en Estados Unidos y también en otras partes, es muy diversa y no necesariamente va al mismo tiempo que nosotros estamos en términos de lo político, pero el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos sí es un tema, o sea, sí es un tema que mueve al que no esté movido, ¿no? O sea, sí es un tema que apela a aquel mexicano que radica en el extranjero y que en todo caso va siguiendo los cambios que se puedan dar con cierta distancia, con cierta simpatía o antipatía, pero el tema de tocar, de traer al telón, de poner aquí en la mesa la cuestión de la reforma migratoria, aunque sea como un mensaje que se pueda decir de un presidente, digamos, en corto, en una reunión y hacer mención y decir, oigan, pues es que esto está ahí, es obvio y sabemos muy bien que es una promesa pendiente de en su momento el candidato Biden y después presidente, y que no ha cuajado, y no ha cuajado en gran parte por la cuestión político-electoral estadounidense. Entonces, que López Obrador insista, pues es un acto de, digamos, de coherencia en términos de lo que López Obrador piensa, pero no es necesariamente va a ser recibido como una cosa que, como si no lo quisieran hacer ellos, ¿no? En realidad yo creo que es, pues, obviamente un mensaje más político, importante por eso, pero sí yo lo pondría en esa parte. A ver, aguas. Él está hablándonos a nosotros, nos está mandando un mensaje a nosotros, a todos aquellos que lo siguen también, y insisto, es una decisión importante, valiente, ir a decir, no nada más decirlo en una mesa entre colegas, ¿no? Sino justamente va y se lo dice al presidente de Estados Unidos. Pero el punto acá es qué tanto realmente ese mensaje pues tiene un correlato y lo que tú decías y que estaban discutiendo, bueno, con los congresistas que no quieran darle seguimiento al tema, bueno, espérate, o sea, son los republicanos, y son los republicanos que son más duros que los duros, ¿no? Sobre todo con este tema de la migración, porque han encontrado que es una bandera política muy rentable ir en contra del tema de la movilidad migratoria de una manera más flexible, y aunque, fíjate que es muy importante, hay una clara aceptación del electorado estadounidense en términos estadísticos a que se aprueben, por ejemplo, el tema de los Dreamers, el tema incluso de sus papás, ¿no? Aquel DAPA que conocíamos. Bueno, no se avanza porque además se revuelve con el tema de del nuevo flujo migratorio. Entonces, yo lo tomaría con cierto recelo, con pincitas, entendiendo el mensaje que se nos da a nosotros
y en ese sentido a los mexicanos que acompañan al presidente desde el extranjero, que pues son sus simpatizantes, pero eso no incluye a toda la comunidad, pues para poderlo seguir con más cautela y ver cómo reaccionan también algunos otros grupos, Vicente. Así es, y doctora, usted hablaba de valentía. Yo creo que es, pues políticamente hablando, muy valiente que previo a su visita a la Casa Blanca, previo a su visita al corazón político de Estados Unidos, mande estos mensajes el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, por ejemplo, cuántos migrantes, cuántos mexicanos y mexicanas llegan por Andrés Manuel López Obrador y por la reforma migratoria, porque creo yo que del tamaño también de la manifestación, del tamaño del número de la gente que se dé cita para vitorear al presidente y para gritar por la reforma migratoria a las afueras de la Casa Blanca, de ese tamaño también será el impacto que tengan los medios de comunicación y el mensaje que reciban estos legisladores en Washington, en sus terrenos, ¿no, doctora? No, es una jugada muy buena, digo, sí les está mandando la pelota para el gol, ¿eh? Ahí sí está diciendo, a ver, comunidad, aquellos que me siguen, pues ahí nos vemos, ¿no? Como quien dice, está mandando este mensaje, pero efectivamente, al tocar el tema de la reforma, de la amnistía, que es un tema pendiente y de gran debate en la política estadounidense, es un tema que divide, es un tema que levanta pasiones, o sea, no es cualquier tema, entonces tienes toda la razón, es un pretexto muy bueno para que aquellos, incluso, aunque no sean fervientes seguidores de la política mexicana y en este caso del presidente, bueno, la verdad es que es una oportunidad de aprovechar el escenario porque tú das en el clavo, los medios de comunicación van a estar ahí, porque a lo mejor con otro tipo de reunión, de otro perfil, incluso con presidentes de otros países, pero ahí va a estar, no solamente el presidente de México, el presidente de Canadá y obviamente Biden. Entonces los reflectores van a estar ahí. Y si uno de los temas que se cuela en lo visible, en este seguimiento de la presencia de los presidentes es el grito por la reforma migratoria, lo vuelve a poner en el debate, que no ha salido nunca, pero le vuelve a poner, digamos, carnita al debate sobre el tema de la reforma migratoria, que como yo decía, bueno, desde aquella famosa primavera del 2006, que no se nos va a olvidar tampoco, Vicente, que tiene que ver con la movilización de millones de mexicanos, bueno, mexicanos la gran mayoría, pero de personas de muchos orígenes nacionales, peleando por que se diera una amnistía en Estados Unidos, que no se ha dado. Entonces, es una gran oportunidad para la comunidad migrante en Estados Unidos para poner el pretexto y aprovechar los reflectores. Así es, Quique Legorreta, te escucho. ¿Qué opinas de este llamado del presidente, de estas declaraciones a solo horas de que se encuentre en Washington con Joe Biden y con Justin Trudeau? Pues coincido totalmente con los dos puntos de vista que ustedes exponen. Sin embargo, hay que entender muy, muy bien algo. Esta semana, me parece que fue ayer, se daba a conocer este reporte de las detenciones de migrantes en Estados Unidos. Y si bien el registro como tal, englobándolo todo el dato duro de cuántos migrantes habían cruzado la frontera, se redujo en comparación a lo que tienen registrado en 2019, hay que resaltar un dato muy importante y por qué para mí es relevante que el presidente López Obrador haga esta mención y diga que haya una propuesta y un diálogo con Biden para que se pueda legalizar a nuestros paisanos, ¿no? El registro que se tiene por parte de aduanas en Estados Unidos dice que sí, disminuyeron el paso de migrantes, pero aumentó el número de detenciones de mexicanos migrantes en Estados Unidos. Entonces, esta propuesta, esta idea de diálogo, entablar pues los puentes para que se logre esta legalización de los paisanos, de los mexicanos en Estados Unidos es muy importante. Coincido totalmente con la doctora Leticia en el sentido de que en el Congreso de los Estados Unidos son muy cerrados a este tipo de legislaturas porque hay que recordar que a pesar de que ya no está, pues el mensaje Trump sigue presente, ¿no? De América para los americanos o América primero, de los americanos primero, y es evidente que van a tener una lucha ahí de ideales y una lucha ahí de conflicto, de intereses particulares para poder llevar a cabo este diálogo
con tema de la legalización de los paisanos. Evidentemente, la propuesta del presidente López Obrador es muy alentadora en el sentido de que por fin se está hablando de los mexicanos, se está visibilizando a los mexicanos en Estados Unidos. El ejemplo claro de lo que ocurrió la semana pasada en la ONU y lo que va a ocurrir esta semana en Washington va a ser un parteaguas de lo que los mexicanos tienen en puerta, ¿no? Es evidente que los mexicanos en Estados Unidos son unos luchadores, como bien lo dice el presidente, unos héroes que ayudan a levantar el país desde donde están ellos, ¿no? Desde sus trincheras. Obviamente con los programas que también se mencionaron hoy por la mañana de apoyo para, como bien dice la doctora, pues no todos están en esa dinámica de querer regresar, pero los que quieran regresar a su país, pues van a tener esa oportunidad. ¿Cuándo habíamos hablado en un gobierno? Pues no doy más atrás de 20 años, 15 años, 10 años. Hablar de programas de este tipo, de que los paisanos se sientan apoyados y privilegiados, de que su regreso va a ser motivado y va a ser respaldado por acciones de un gobierno que sí está pensando también en ellos y que hoy los está visibilizando. Es evidente que el reto va a ser muy, muy complicado. Es un reto bastante largo, por decirlo de cierta forma, de una trayectoria o de una discusión bastante amplia. Sin embargo, pues que se vaya sentando esta situación y se vayan dando esos tabiques de poco a poco de construir este camino para legalizar a nuestros paisanos es muy, muy, muy importante, y sobre todo que con la reunión de Biden que se vaya a tocar, si es que se logra tocar, como bien lo señalaba el presidente López Obrador, porque ya dijo que de primera entrada es el tema de COVID-19, pues entonces vamos a poder tener un buen camino para lograr que nuestros paisanos sean reconocidos también en Estados Unidos, como ya se está empezando a hacer aquí en México. Yo insisto en que del tamaño que sea el impacto que tenga la gente que llegue a la Casa Blanca a apoyar al presidente y gritar por la reforma migratoria, de ese tamaño a través de los medios de comunicación, también se le va a motivar a Joe Biden, porque estaba revisando que el tema migratorio está provocando precisamente una caída en la aprobación, de acuerdo a las encuestas, del presidente de Estados Unidos. Bueno, pues para que se anime, para que se motive a dar ese paso sin temor a que le siga costando en encuestas y en medios de comunicación, pues a eso me refiero. Y precisamente hablando de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, estaba viendo las declaraciones de Marcelo Ebrard en la mañanera. Doctora, ya son más de 100 países interesados en el plan de fraternidad y bienestar que propuso el presidente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pues mira, Vicente, no, digamos, es de estas cuestiones de tal nivel de claridad que cómo no va a estar a favor de que haya cambios contundentes de un discurso que está tocando a digamos, lo más sensible de la naturaleza humana, inclusive. Ahora estamos viendo con el repunte del COVID otra vez en Europa, no esté en este lado. Y yo creo que eso obedece a que este tipo de discursos, con esa fuerza y con esa claridad muy directa, muy contundente, bueno, pues se celebran. Es un poco lo que estamos viendo cuando vemos un mensaje. Voy a mencionar otro dignatario de calibre así, pues el Papa. Dicen cosas que, pues ni modo que los que tendrían que recibir el mensaje se hagan locos, porque al final de cuentas son mensajes donde las clases políticas pues son mencionadas de manera directa, en el sentido de que cuando cómo están no solamente instrumentando las políticas públicas, sino también bajo qué principios y bajo qué modelo están invitando a la población, digamos, por ejemplo, a acatar ciertas normas. Mencioné por eso el tema del COVID, otros asuntos que podríamos mencionar, por ejemplo, todo esto de la austeridad. Sabemos muy bien el tema del trabajo, también sabemos muy bien los cambios que está habiendo en términos también de la forma de llevar la vida en esta nueva normalidad. Entonces, yo sí creo, Vicente, que estamos en una situación bien interesante, donde un discurso así tiene correlato con lo que vemos en muchos otros temas. Entonces, ¿cómo no se van a sumar a un discurso concreto, muy directo, que abre, digamos, y que se atreve a decir cosas fuertes? Se atreve a decir, bueno, las Naciones Unidas es una entidad que es importante, y vamos a decirlo, bueno, digamos, tiene recursos importantes, aunque se han bajado a lo largo de los últimos años,
pero también no se ve de qué manera es un equilibrio para esos o gobiernos o países que no acatan ciertas cuestiones que tendrían que digamos, son los principios, que si la paz, que si la fraternidad, que es una palabra que utiliza el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que esto explica que más bien lo que habría que ver es quiénes no firman, Vicente, porque lo interesante es ver cómo pues es un discurso al que te puedes sumar y al mismo tiempo coincidir en lo central, ¿no? En el discurso fuerte, y a lo mejor tener diferencias en algún punto, ¿no? No habrá alguno que pueda decir, bueno, esto de que se haga un fondo mundial, a lo mejor habría que pensarlo bien, porque bueno, ahora sí que quién va a manejar el fondo, ¿verdad? Ahí entramos en otros temas, pero me parece que eso explica lo que puede ser pues un éxito de una presencia internacional del presidente, que no lo suele hacerlo, no lo hizo con la visita a Washington hace un año, pero no lo había vuelto a hacer, y en ese sentido, pues mira, cobra fuerza y visibilidad porque eso está suscrita por el mismísimo presidente de México. A mí me parece muy importante, ¿eh? Y voy a echarle un ojo a quienes no firman y un poco entender esa otra parte. Así es, mi querido Quique Legorreta, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, porque si hay 100 países ya interesados en el plan del presidente y los únicos que lo critican son los de la oposición en México, vamos bien. Lo único que los critican es la oposición en México, porque evidentemente se trata de algo que no les gusta, ¿no? O sea, lo veníamos arrastrando todo este fin de semana del tema de cómo la oposición pues busca decir no a todo lo que sea López Obrador, y lo vimos durante la presentación o la presencia del presidente en la ONU, cómo se desgarraban las vestiduras para decir, no, es que fue a hacer el ridículo, y no, es que cómo se le ocurre decir que haya paz en el mundo, que eso sea, decía Fernández de Ceballos, que esa idea de la paz del mundo es de una Miss Universo, ¿no? Ideas de ese tipo, demeritando el papel que tiene México hoy en día en materia internacional, y que con este documento y esta propuesta de fraternidad en el mundo y con la noticia de que ya van más de 100 países, pues es evidente que está llamando la atención. ¿Por qué? Porque se trata de un acuerdo o una iniciativa que busca contrarrestar lo que estamos viviendo a nivel mundial. No nada más es un tema de México, de Latinoamérica, es un problema a nivel mundial que lleva años arrastrándose, y que hoy la propuesta, si bien no parece ser distinta a las buenas propuestas que en su momento hicieron varios países durante varios años, hoy es una realidad que se tiene que combatir. ¿Por qué? Porque si no se combate esos problemas, no vamos a poder avanzar como tal en esta transición a unos mejores países, a una mejor calidad de vida para estas personas que están desprotegidas. Si bien la propuesta hoy tiene relevancia porque se comentó en la ONU y se comentó en un espacio donde se tienen que comentar otro tipo de circunstancias, pues se está tomando relevancia, y con este mensaje que decía Ebrard en la mañana, pues evidentemente va a seguir generando de qué hablar, y sobre todo en México, porque en México pues lo que haga o deje de hacer López Obrador, pues siempre va a ser noticia, y siempre va a ser una forma de decir que no. Entonces, si se logra estos objetivos o este primer paso, como lo decíamos en la intervención anterior, tejer estos puentes, tejer estos canales de comunicación, pues evidentemente va a funcionar de una manera plena y concreta y de forma práctica, es decir, ayudar a los desprotegidos, ayudar a los que siempre han estado por debajo de las minorías, que son las que tienen el control de todo lo que ocurre en el mundo. A ver, déjenme preguntarles para seguir dialogando, doctora Quique, ¿qué piensa, doctora, de esta reunión en Palacio Nacional? El presidente pues le deja otro moretón a la oposición porque celebra con los legisladores y legisladoras del movimiento de la coalición Juntos Hacemos Historia, Verde, PT, Morena, la aprobación del presupuesto para el próximo año, algo que dejó muy ardida a la oposición, y hoy el presidente tuvo fiesta con los legisladores, y me imagino que estuvo muy buena la reunión, porque miren, no es secreto que Gerardo Fernández Noroña no está en la lista
creo yo, de los favoritos del presidente. Pero me llama mucho la atención lo que escribe Gerardo Fernández Noroña. Estoy muy contento de la reunión en Palacio Nacional. El compañero presidente López Obrador estaba muy contento, muy agradecido con nosotros. Conmigo fue particularmente cálido, dice Gerardo Fernández Noroña. Ya después les comparto lo que me dijo el compañero presidente. Me siento muy orgulloso y muy honrado. Pues hace fiesta la coalición Juntos Hacemos Historia, bueno, con el presidente, por esta aprobación del presupuesto, y termina siendo, insisto, otra bofetada para una oposición que nomás no da una, doctora. No, y fíjate, bueno, pues cómo no iba a ser cálido con Fernández Noroña si lo ha defendido de una manera pues contundente, ¿no? Digo, yo lo veo y sí me parece que no tendría que dudarse de ese recibimiento cálido. Oye, pero sí me parece que es muy interesante esto que hagan una celebración. Bueno, digo, y después de que estuvieron ahí además días y que acabaron en la madrugada, pues no está de más sentarse, serenarse, tomarse un atolito y seguramente celebrar. Yo vi lo que puso Andrea Chávez, la diputada más joven de la coalición, y pues claro, pues también muy contenta ahí en el festejo. Y yo creo que aquí este es un punto pues que tendría que ser y es parte de la vida política de los grupos, pues ahí en este caso coincide, ¿no? Que es la mayoría la que obtiene pues el mayor triunfo en términos de que se presenta el presupuesto, que yo quiero decir algo que es muy importante, Vicente, porque yo de repente siento que el discurso de la oposición por eso no les ayuda incluso a ellos. Mira, no se trata de darles ninguna ayudadita, pero es que, a ver, ¿qué parte no se entiende de que la mayoría en cualquier cámara, bueno, pues va a tratar de pasar la propuesta que a su vez la avala el voto de la mayoría de los ciudadanos? O sea, más allá de que si esto se ha dicho y se ha repetido muchas veces, esto es así. Ese grupo es mayoría por el voto ciudadano y por tanto, ese voto ciudadano espera que le cumplan con lo que nos prometieron y en parte tiene que ver con cómo se vislumbra el presupuesto. Entonces, lo que yo veo es que en algunos casos, pues obviamente una confrontación muy abierta por querer menospreciar además los proyectos que tiene este grupo en el poder de manera muy abierta, ¿no? Bueno, ya sabemos, el aeropuerto o el Tren Maya o cosas que van en camino. Entonces, que obviamente está repitiendo que les quiten presupuesto a eso o que son obras faraónicas. A ver, es ya un discurso que nadie cree, porque también tenemos la evidencia de hospitales que nunca se construyeron, de lugares donde se puso una piedra y nunca se avanzó. Entonces, eso es faraónico, porque eso es un gasto innecesario que además ya se visibilizó como las tranzas que se hicieron. Entonces, si esta mayoría aprueba, avanza un presupuesto que se supone que va en el tono de lo que se votó, para lo que votamos y lo que estamos esperando ver que se vislumbre, bueno, hay problemas que yo creo que tienen que verse y que revisarse, pero es cuando la oposición insiste en sus temas desde el mismo discurso anterior. Entonces, en vez de actualizarse y tratar de ver por dónde podría mover, te voy a dar un ejemplo. Si se insiste en que se haga un programa que era emblemático del sexenio pasado, pues obviamente no va a tener ni siquiera contexto. No son ya palabras que sirvan para utilizarse en términos de programas que sí tendrían que echarse a andar y que a lo mejor lo que hay que ver es cómo el presupuesto los incorpora o no. ¿No? Vamos a suponer, hay un tema muy sentido que tiene que ver, para mí el fundamental, Vicente, para mí, lo más sentido que puede haber en este país tiene que ser con la deuda del tema de los desaparecidos, del tema de la violencia. O sea, para mí ese es lo que tiene que estar por encima de todo. Y ahí yo diría, ¿falta o no falta presupuesto o cómo se piensa que se está incorporando? Porque muchas veces, no le dieron a tal programa, pero a lo mejor se fortalecieron otras áreas que se supone que inciden en esto. Ahí es donde habría que ver para tratar de hacer una calificación realmente contundente y decir, no, es que le quitaron a tal proyecto, pero hay un juego diferente porque hay un proyecto político distinto. Entonces, obvio, la oposición sigue en un discurso con los temas que le dieron, digamos, ciertos créditos al inicio del sexenio, de que si las
guarderías infantiles. Bueno, no, entiéndanlo. Eso se acabó como proyecto. La intención es atender ese tipo de temas de una manera diferente. Por dar un ejemplo, nada más estoy dando un ejemplo. Entonces, ahí es donde yo creo que se vuelve muy interesante que se festeje, cierro con esto el comentario a lo que tú me preguntas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se aprobó como la mayoría de diputados, mandatadas por la mayoría de votos que traen atrás, pues empujaron y se logró que podamos ver cristalizado, y ahí es donde vamos a ver qué tanto resulta, un presupuesto acorde a un proyecto. Yo creo que está bien que festejen, y además a nadie se le niega su atolito y su tamal en la mañanita, Vicente. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo pasa el tiempo, doctora Quique? ¿Quién iba a imaginar ver al Verde representado en Palacio Nacional? Pero bueno, con esos votos también se está ganando el debate en el Congreso. El Verde, PT y Morena hoy de fiesta en Palacio Nacional. Insisto yo, esto le ha de generar chorrillo a los Marco Cortés, a los Alito Moreno, a los Chucho Zambrano, incluso a la gente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que podrían estar en la coalición ganadora, pero prefieren estar en el golpeteo perdedor, querido Quique. Y a mí me da risa que estos señores de la oposición dicen, es que Morena no está tejiendo diálogo. El ejemplo claro es el Verde, ¿no? O sea, el Verde ha sido uno de los principales partidos criticados y hemos criticado mucho al Verde por sus acciones y cómo se mueven en la política. Sin embargo, para lograr lo que se logró de esta coalición de izquierda, tanto PT Morena, para lograr la aprobación del presupuesto, pues fue entablar el diálogo con el Verde, ¿no? Llegaron a acuerdos, llegaron a este tipo de situaciones políticas dentro del Congreso para lograr los votos necesarios y así aprobar el presupuesto. A mí me da mucha risa todos estos diputados disfrazados y me dio mucha risa cómo esta gente del PAN sobre todo, ¿no? Porque el PRI no le quiso tanto al show, más bien fue el PAN y todo su séquito de diputados ahí que dan más pena que gloria. Dejen claro que se convirtieron en todo lo que juraron destruir. Con eso podré resumir todo lo que ocurrió esta semana en la Cámara de Diputados. ¿Por qué se convirtieron en todo lo que juraron destruir? Porque hicieron show, se empezaron a insultar. Obviamente, pues la gente de Morena los insultaban y respondía, ¿no? Eso está en discusión si es bueno o es malo, ¿no? Al final del día, pues para los medios, nosotros que cubrimos temas políticos, pues nos dio carnita para la crónica, para comentar en las mesas de diálogo, en las mesas de discusión. Sin embargo, hoy con el presupuesto aprobado y el mensaje que emitió el presidente a los diputados, pues deja en claro que lo que decía el presidente era cierto. O sea, es que desafortunadamente para la oposición, la historia le está dando la razón al presidente, ¿no? ¿Cómo veníamos de aprobar presupuestos a diestra y siniestra y de forma directa, sin oposición, sin nada de nada? Y hoy que se está analizando y que se está llevando a cabo este presupuesto en esta segunda parte del sexenio, que ya estamos por llegar a la segunda parte, pues evidentemente les molestó que sucedieran estas cosas. ¿Por qué? Porque antes hablaban de obras de infraestructura y se hablaban de muchas cosas, y ahora para ellos en la oposición es realmente un gasto exagerado, es una idea de un loco que quiere imponer sus cosas. Entonces, la discusión al final del día, ¿en qué ocurrió? Pues que se benefició a los que siempre se han estado olvidando, la parte del sur del país. Ese es un punto que hay que destacar y hay que reconocerlo por parte de la discusión que tuvieron los diputados de Morena y del PT, también del Verde, para lograr este acuerdo y lograr la aprobación del presupuesto, porque se destinaron los recursos a los que más se necesitaban. Obviamente, hay, como dice la doctora, hay puntos muy importantes que se siguen sin atender y que tienen que estar en la agenda central: los desaparecidos, las madres, las mujeres afectadas por la violencia, los niños afectados por la violencia, todo este tipo de temas que están en el tintero y que están pendientes por resolver, tienen que seguir impulsándose desde la agenda legislativa, en este caso hablando del Congreso, para seguir impulsando este cambio y poder lograr las metas que se propusieron desde 2018. Sin embargo,
Hoy tenemos una oposición que está metida en su rollo de querer, vuelvo al punto anterior, a decir no a todo lo que tenga que ver con López Obrador y no entienden que las cosas ya cambiaron. Cito a Ramiro Padilla Tondo, no entienden que ya nosotros somos los que gobernamos y estoy hablando de la ciudadanía, no estoy hablando de un movimiento, estamos hablando de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque nosotros o la mayoría de los ciudadanos votaron por un cambio y de hacer las cosas. Y hay que entender que los procesos tardan y los procesos son largos. Y esto obviamente pues no va a cambiar de la noche a la mañana, pero pues la oposición al parecer no entiende que las cosas han cambiado y que hoy ellos ya no tienen el control, Vicente. Lo tenemos los ciudadanos y a través de nuestros representantes tenemos que pedir también cuentas. Así es, querido Quique. Y para cerrar, si me permiten, esto que anuncia también el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta campaña por todo el país para aclarar dudas, para informar bien sobre la reforma eléctrica, nos dará una oportunidad también de ver de qué patita cojean los medios, qué medios van a difundir, qué medios no van a difundir o van a tergiversar. Otra oportunidad para la ciudadanía para que nos quitemos las máscaras, doctora Leticia Calderón Chelios. Fíjate que no solo las máscaras, Vicente, sino algo que está pasando que me parece súper interesante, y es que nos informemos, o sea, que pasemos del nivel del debate que lo vemos y de repente surgen expertos, ya sabes, ¿no? En este país surgen expertos del tema del día, pero que entonces eso contribuya a la información, que yo creo que es un sello de esta época, que yo celebro mucho, que nos hemos enterado de una cantidad de temas que nos eran en general ajenos. Entonces, esto que es muy técnico, bueno, la verdad es que no está uno para entenderlo al dedillo, tampoco, pero sí claramente en un escenario en el que uno puede entender cómo se están dando ciertos cambios e incluso desacralizar algunas cuestiones con todo lo que implique. Por ejemplo, a ver, ¿qué es energía limpia? ¿Qué significa eso de limpio? Porque al final de cuentas, el simple uso de energía ya tiene una implicación, ¿no? Entonces, cosas así que yo creo que son muy educativas, incluso en paralelo al debate político, ¿sí? Al debate político partidista, porque de eso también va a depender no solamente el voto de los representantes, pero ahí está como muy marcado por el tema de los intereses, sino también que podamos ver que hay muchas cosas de grandes consecuencias para este país, Vicente, que tienen que ver con cómo se han articulado las reformas que hoy se están cuestionando. Simplemente el tema de, ahora decías de la reforma eléctrica, bueno, pues qué cantidad de intereses transnacionales avalados y acompañados por la propia élite mexicana, pues la verdad es que han beneficiado a algunos sectores y el problema es que, pues bueno, estamos en el punto en el que estamos viendo que en otros países eso ya tiene consecuencias peores que las que se podrían vivir acá. Entonces, la información y formación, poder también entender, yo creo que es algo muy positivo. Y bueno, pues si después de eso se traduce en un debate político intenso, pues yo creo que, pues bienvenido, ¿no? Yo creo que esos son los tiempos actuales y a mí me gusta mucho. Sí, doctora, por cierto, le agradezco mucho su generosidad. Cerremos invitando a la gente para que la sigan en Twitter, en @LetiChelius, y yo le mando un abrazo y nos vemos aquí muy pronto. Yo un abrazote igual a todos ustedes y a ti especialmente, Vicente. Hasta luego. Quique, querido, hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Mi querido Quique, pues cerramos con tu reflexión precisamente sobre esto que se viene y que seguramente no le gusta a muchos de esos odiadores del presidente desde los medios de comunicación. Una campaña de información a nivel nacional sobre la reforma eléctrica, dice el presidente. Y es muy importante que la ciudadanía esté consciente de algo. Y es algo que tú y yo, Vicente, hemos hablado infinidad de veces. El tema de los medios de comunicación y su participación con el tema de la reforma eléctrica va a ser primordialmente tratar de desinformar. Hay que dejarlo muy en claro. Muchos medios van a querer decir que la Comisión Federal de Electricidad está mal, que López Obrador ha hecho las cosas mal, que ha endeudado al país, ahí está Pemex, o sea, todo ese tipo de excusas y mensajes los van a estar empleando. Me parece a mí bastante predecible lo que va a suceder con el tema de la reforma. Sin embargo, es ahí donde nosotros, los medios de comunicación independientes,
los medios digitales, los youtuberos, los facebookeros, los instagrameros, los tiktokeros incluidos, tengamos la oportunidad de informar a nuestras audiencias y de informarlas con datos. Es muy importante que todos los que nos están escuchando y que a partir de hoy que el presidente hace el anuncio de que va a iniciar una campaña informativa, eso es muy importante. Y es que no le dan, volvemos al punto, los medios no le dan la importancia a lo que está anunciando el presidente. Cuando Peña Nieto, Calderón o Fox dijeron, al mexicano te voy a informar cómo funciona el sistema eléctrico en tu país y qué se le requiere para tenerlo sano y qué se requiere y cómo es que le llega la energía para que tengas un foco prendido en tu casa. Es muy importante que los mexicanos conozcamos eso, Vicente. ¿Por qué? Porque tenemos ahí los casos muy conocidos y que hemos hablado también, los Oxxo, los Walmart, los Bimbo, todas estas empresas que se han beneficiado por mucho tiempo de este sector, pues evidentemente van a estar en contra de que se regularicen las tarifas, que se regularice el sistema eléctrico en nuestro país, porque van a perder sus privilegios. Aquí estamos hablando de combatir los privilegios, estamos hablando de combatir estas dádivas que daban los gobiernos anteriores a estas empresas para que invirtieran, porque muchos discursos de la oposición es eso, pues mejor que inviertan en nuestro país y que se les dé, no se les cobre la luz y nos van a dar empleos. O sea, ¿de qué sirve que inviertan si lo que se va a perder por esos no pagos de los que le corresponde de sus impuestos o de pagar el servicio que se le está beneficiando, pues se van a ir a la basura? Entonces, es muy importante que nosotros, los ciudadanos, entendamos que estamos en un momento muy importante. En Regeneración MX hemos estado publicando desde hace varias ya semanas diferentes notas o artículos correspondientes a lo que ocurre en el mundo con el tema del sistema eléctrico, ¿no? Nuestro principal foco es el tema de España. ¿Por qué? Pues porque es lo más cercano que tenemos a lo que está ocurriendo en el país. España, y se ha dialogado aquí en Sin Censura, en muchos personajes lo han dicho, España es el ejemplo claro, es el reflejo de lo que no debemos de llegar a hacer en México. ¿Por qué? Ahorita la situación ya bajó y ya está controlándose el tema de los pagos de la energía eléctrica. Pero se imaginan si a duras penas nosotros cada bimestre tenemos para pagar la luz 300, 400 pesos que nos cobran aquí en el país, y se imaginan si un privado lo controla en un 80, 90% a la industria eléctrica, las tarifas van a ser estrepitosamente carísimas, van a ser altísimas las tarifas de pago y es evidente que el presidente quiere evitar esa situación. No hay que dejar de lado un punto muy importante y que hay que dejarlo en la mesa. Los intereses se tienen que combatir y los intereses de los privados y el poder económico está detrás de todo lo que quieren, más bien de lo que quieren desprestigiar esta reforma eléctrica. Es muy importante y lo vuelvo a decir, que la ciudadanía, que todas nuestras audiencias estén en contacto con los medios también independientes, digitales y youtuberos, para que se informen de lo que está pasando con el tema de la reforma eléctrica y hoy con el anuncio del presidente, mucho más, porque si no, vamos a tener un gran fuga de información y solamente los medios tradicionales van a ganar la batalla y no sabemos qué información nos van a presentar y no sabemos de qué lado se van a poner hasta que sucedan las cosas. Por eso hay que ampliar nuestra información, nuestro abanico de conocimiento y tener muy en claro que la reforma eléctrica tiene que hacerse para no perder el control y la soberanía de lo único que tenemos como mexicanos, que es el sector energético, tanto del petróleo como en la luz eléctrica, Vicente. Así es, mi querido Quique Legorreta. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus esfuerzos independientes y otras trincheras? Así es, Vicente, pues los invitamos a que nos sigan a todos en nuestras redes sociales de Regeneración MX, @Regeneración MX en Twitter y en Instagram, ahí nos pueden seguir, comentar y escribir. Regeneración MEX en Facebook, ahí busquen la fanpage para que sigamos creciendo esta gran comunidad y sobre todo nuestro canal de YouTube, ayúdenos a seguir creciendo nuestro canal de YouTube, más de 12,000 personas ya están suscritas en nuestro canal, ayúdenos a llegar a más personas. También las redes sociales de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego, la fanpage de Facebook, ahí para que nos sigan y estemos en contacto como siempre. Mi estimado Vicente, te mando un fuerte abrazo y pues no sé tú, pero acá en el centro del país está bueno el frío, ¿eh? Ah, sí, claro que sí. Oye, nos vemos al rato, mi querido Quique, en Sin Censura Nocturno. Un abrazote, Quique Legorreta, hablando con nosotros sin censura.